Bien, queridos jóvenes, les decía, esta idea surgió hace unos meses, nos hemos demorado demasiado, tal vez ya pasó un poquito el momento político y académico, pero créanme que sí me dio mucho coraje, ¿no? A mí, ustedes saben que nunca me da coraje. Sí me dio coraje cuando tuvimos que tomar medidas urgentes por un terremoto, se dijo cualquier barbaridad, que en ningún otro lado se habían tomado esas medidas, por favor. O sea, vean Chile 2010, vean Japón 2011, vean Ecuador 1987, etcétera, pero eso no dijeron. Y lo segundo que dijeron, que era una barbaridad académica, es que las medidas eran recesivas. Y ante tremenda barbaridad, ¿dónde estaba la academia? ¿Dónde estaban las facultades de economía? Pero desfilaban los pseudos analistas y pseudos académicos diciendo las medidas son recesivas. Las medidas no son recesivas. Lo vamos a demostrar rigurosamente. Eso es lo bueno de la economía, por supuesto, por eso se cree más de lo que es, ¿no? La emperatriz de las ciencias sociales, porque es la única que tiene premio Nobel. Sepan ustedes que el premio Nobel nos lo dimos los propios economistas, eso no lo creó Alfred Nobel, sino el Banco Central sueco, es decir, economistas dándose el premio Nobel de Economía. Y sí deberíamos tener un poquito más de humildad los economistas. Es cierto que a nivel matemático estamos mucho más avanzados que otras ciencias sociales, pero cuidado, algunas veces preferimos estar rigurosamente equivocados a vagamente acertados. Se mantienen barbaridades insostenibles y muchas veces podríamos aprender mucho más de otras ciencias sociales para lograr el objetivo de la economía, que no es cuadrar cuentas, no es bonitas estadísticas, es sencillamente el bienestar del ser humano, cómo se define ese bienestar, porque también podemos entrar en discusiones qué es bienestar. Pero, por ejemplo, la economía nos dice, y ustedes habrán aprendido, tal vez, en sus aulas, y rechacen esas clases de principios incuestionables que no resisten el menor análisis. Por ejemplo, una definición terrible de economía, que economía es la ciencia que se ocupa de la satisfacción de necesidades ilimitadas con recursos limitados. Es una barbaridad antropológica. Con eso significa que un Pepe Mujica, expresidente de Uruguay y querido amigo, que dice, yo no necesito nada más para ser feliz, no es un ser racional, no es un ser económico, no, o sea, no existe. O que una comunidad ancestral que dice, tenemos necesario para vivir, somos felices, no requerimos nada más, no existe. ¿Por qué? Porque hay que tener necesidades ilimitadas, mucho más eficiente tal vez para buscar ese fin último a la economía, que es bienestar humano, sería una ciencia, antropología, sociología, que nos diga de dónde vienen las necesidades, diferenciar entre necesidades y simples deseos, para no estar destinando recursos altamente costosos para la sociedad a satisfacer novelerías, cosas absolutamente intrascendentes. Entonces, pero bueno, en todo caso sí tiene un cuerpo teórico importante economía, un método analítico, riguroso, que nos permite sacar conclusiones en algunos casos inambiguas, no siempre, porque economía, por decirlo menos, es ciencia inexacta, por decirlo menos. Hay un gran debate si las ciencias sociales es ciencia o no es ciencia. No existe tal cosa como ciencias sociales, argumentan algunos, y con ciertos conceptos e ideas valederos. Pero por lo menos, al igual que la medicina, economía es ciencia inexacta. Pero a diferencia de la medicina, que trabaja paciente por paciente, algunos, por la arrogancia de ciertos economistas, que creemos tener las respuestas antes de saber las preguntas, dan soluciones generales para toda clase de enfermos, continuando con la analogía de la medicina. Y no toda medicina es buena para todo enfermo. Entonces, ciencia inexacta como la medicina, pero a diferencia de la medicina, no trata paciente por paciente, sino que nos quieren dar recetas generales. Y en eso hay que tener mucho cuidado, queridos jóvenes. Pero sí tiene un núcleo teórico muy avanzado, sí tiene un método riguroso que en algunas veces, no siempre, algunas veces nos lleva a grandes equivocaciones. Si vieran la cantidad de Nobel en economía que han estado equivocados, ¿no? Las expectativas racionales, modelos maravillosos a nivel matemático, pero que en realidad no sirven para nada, ¿no? Le dieron el Nobel a Bob Lucas y les puedo decir tantos otros, los modelos dualistas de Arthur Lewis, una barbaridad, una torpeza, pero le dieron el Nobel también porque eran bonitos matemáticamente, ¿no? Entonces algunas veces ponemos la carreta delante de los bueyes, no tratamos de resolver problemas reales, ¿no? Sino tratamos de satisfacer nuestra arrogancia intelectual. Pero sí tiene un método que en algunos casos nos permite sacar conclusiones inambiguas.
Y esa va a ser la primera parte de mi exposición. La segunda parte va a ser la identidad macroeconómica fundamental, el modelo de 3 brechas del Banco Mundial, que es el centro de la teoría macroeconómica moderna. Todo lo que podamos hablar sobre esa identidad se quedará corto y esto nos permitirá comprender muchas cosas de las que están sucediendo en el país en este momento. Entonces, la primera parte, responder la pregunta inambiguamente. Si me escuchan, ¿no? Las medidas tomadas son recesivas. ¿Cuáles eran estas medidas? Básicamente impuestos por una sola vez, no en forma permanente. Es decir, que en 1987, con un terremoto mucho menos fuerte, se subió el precio de la gasolina, del gas, de la electricidad en forma permanente. Aquí estamos hablando de cobro de impuesto a patrimonio, incremento de 3 puntos de impuesto a las utilidades de las empresas, aumento del IVA 2 puntos y donación de un día de sueldo por una sola vez. ¿Okay? Eso es muy importante. Bueno, salieron el desfile de pseudos analistas, pseudos académicos diciendo que las medidas eran recesivas y la academia no salió. Vamos a ver si son recesivas o no las medidas en forma inambigua, insisto, porque esa es una de las ventajas de cierta parte de la teoría económica, no completamente la teoría económica. Y para eso permítame construir el modelo macroeconómico básico, haciendo algunos supuestos que todos conocemos, ¿no? Que no restan en absoluto capacidad analítica, no inducen a conclusiones equivocadas. Cuidado, muchas veces los supuestos nos condicionan el resultado. Este no es el caso, se lo aseguro, ¿no? Dicen que, cuentan un chiste, ¿no? Que 3 académicos se perdieron en una isla desierta y solo lograron rescatar una lata de frijoles. No había agua, no había nada, esperaban que lo rescaten. Y solo rescataron una lata de frijoles y se morían de hambre. Estaba un físico, ¿ya? Un químico y un economista. Entonces el físico dice, bueno, pongan la lata al calor del sol, luego pónganla al frío de la noche, se revienta la lata por la expansión y contracción del metal y nos comemos los frijoles. Viene el químico y dice, no, mejor pongamos la lata en el agua de mar, las sales marinas van a carcomer la lata, abrimos la lata y nos comemos los frijoles. Y dice el economista, ¿qué va? Supongamos que la lata esté abierta, comámonos los frijoles, ¿no? Entonces, muchas veces los supuestos condicionan el resultado. Tienen que estar muy atentos en esto. Les aseguro que en este caso, lo único que nos evita son complicaciones contables. Y yo detesto la contabilidad, con todo respeto a los contadores. Casi no estudié economía por contabilidad. En mi época, creían que economía era contabilidad. Estaba orientada a la economía, a ser auditor, a ser gerente financiero, cosas así. Y no propiamente a la economía, manejo macroeconómico o buen análisis microeconómico. Entonces me acuerdo que el cuco eran las clases de contabilidad. Casi salgo corriendo. Felizmente aguanté, pero en lo personal, con todo respeto, no me gusta la contabilidad, sí me gusta mucho la economía y ya vamos a ver algunas diferencias sustanciales. Claro, se requiere de algo de contabilidad para análisis económico, pero la economía no es contabilidad ni la contabilidad es economía. Entonces vamos a hacer unos supuestos contables, ¿ya? El primero, ustedes ya conocen, muchos de ustedes ya conocen, ¿quiénes son estudiantes de economía? Ya. Acá en la primera fila no son estudiantes de qué, chicos. Les voy a hacer preguntas, ¿eh? Y qué pena que pusieron a las autoridades en primer lugar porque para hacerle preguntas a los que están más cerca, a los chicos, ¿ya? Entonces la primera es que la remuneración neta a factores externos es igual a 0. En otras palabras, lo más simple, lo que sacan en utilidades las empresas extranjeras, si sacan 100 envían las empresas ecuatorianas al extranjero, se netea. ¿Esto qué nos permite? Acabar con la diferencia entre el Producto Interno Bruto, la cantidad de bienes y servicios finales producidos en una economía en un año, para hacerlo análogo al Producto Nacional Bruto, lo que se produce por factores nacionales. ¿Okay? De hecho, este es el más importante. ¿Cuánto producen los ecuatorianos? No lo que se produce al interior del país. Puede ser que se produzca mucho al interior del país y todo salga afuera. Todo se vaya al exterior. Esto es lo más importante. ¿Okay? Pero vamos a hacer otro supuesto. Insisto, esto nos
ahorra problemas contables, pero no nos perjudica en absoluto las conclusiones que vamos a sacar, se los aseguro. Cuidado, que sí hay veces que los supuestos condicionan el resultado. Este no es el caso. ¿Ok? Si la depreciación es cero, significa que el Producto Nacional Bruto es igual al Producto Nacional Neto. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, asumimos que los impuestos indirectos son cero. Con este supuesto, el Producto Nacional Neto es igual a la renta o al ingreso nacional, que como todo esto viene de Estados Unidos, se utiliza la notación norteamericana, se lo denomina con Y, el famoso ingreso, renta nacional, etc. Todos están familiarizados con esto, ¿no? Yo voy a trabajar con esta simplificación. Indistintamente, voy a utilizar PIB o ingreso nacional. ¿Ok? Ahí vienen los principios básicos de economía. Por un lado, la demanda, en este caso demanda agregada porque estamos hablando de macroeconomía. Y recuerden que el enfoque macro es diferente al enfoque micro. Algunos no hacen esa diferencia y caen en gravísimos errores. De hecho, ha habido intentos, ¿no?, de construir los micro en enfoque macro y han fracasado, porque la lógica macro es distinta a la lógica micro. Y el individuo piensa, incluso los neoliberales creen que tenemos un individuo racional, perfectamente informado y egoísta, que solo piensa en su bienestar. Y ese no es el ser humano, ¿no? Yo puedo ser fumador, pero estar de acuerdo que se prohíba fumar en este salón. Estoy yendo contra mi propio interés pensando en el bien común y es perfectamente razonable. La lógica colectiva es diferente a la lógica individual, la lógica en función del colectivo, ¿ok? Pero por este error, confundir análisis micro con macro, se llega, algunas veces se cometen grandes barbaridades. Por ejemplo, bueno, la dolarización es uno de ellos, yo sé que van a salir preguntas de eso, lo podemos tratar más adelante, pero todos quisiéramos tener dólares en el bolsillo. Pero como sociedad, si no producimos dólares, es bastante difícil tener dólares en el bolsillo. Pero el mejor ejemplo son los impuestos. Imagínense si los impuestos fueran voluntarios. Individualmente, ¿cuál es mi estrategia óptima? No pagar impuestos. Colectivamente, la peor de las estrategias. Y le aseguro que un individuo, por egoísta que sea ese, va a decir, necesitamos tener impuestos. Entonces son las cosas que algunos dirigentes por aquí no entienden todavía, ¿no? Y satanizan impuestos y esta clase de cosas que es pensar en el colectivo, les insisto. O sea, si los impuestos fueran en análisis micro, creer que siempre se puede aplicar el análisis micro. Individuos, de acuerdo a la teoría neoliberal, egoístas, racionales, informados, que buscan maximizar su beneficio. Con ese criterio, si los impuestos fueran voluntarios, nadie paga impuestos y colapsa la sociedad y todos estaríamos peor. Eso también les indica la necesidad de acción colectiva, de representación de la sociedad para realizar esa acción colectiva, y esa representación institucionalizada de la sociedad se llama Estado. Lo que le estoy diciendo es la necesidad de Estado. La famosa mano invisible de Adam Smith, que todo el mundo haciendo lo que más le conviene desde la óptica individual, y eso da el mejor Estado social. Es tan invisible que nadie lo ha visto hasta ahora. ¿Ok? Entonces siempre se necesita de acción colectiva para justicia, equidad, para mayor eficiencia, para mayor eficacia, etcétera. Por supuesto, se necesita de buen Estado. O sea, no, al final del día todo depende de que si lo hacemos bien o malas cosas. Si se hacen malas cosas con Estado, con lo que ustedes quieran, entonces será un fracaso. Bien, la demanda agregada, entonces básicamente consumo, que lo vamos a llamar C, más inversión privada, les enfatizo eso porque ya analizaremos más adelante este asunto, más el famoso gasto público, ¿no?, más lo que consumen los extranjeros de mi producción, que le vamos a llamar X, exportaciones. La oferta agregada va a ser lo que se produce internamente, que dije que íbamos a llamar Y, en verdad es Producto Interno Bruto, más lo que compramos del extranjero, que para utilizar la notación tradicional le vamos a llamar M, importación. Porque esto también es oferta monetaria y es medio confuso algunas veces, ¿no? ¿Ok? Bueno, en equilibrio, demanda agregada es igual a oferta agregada, lo cual, arreglando un poco estas dos ecuaciones, nos da que en equilibrio, el ingreso de equilibrio va a ser igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones, lo cual también se llama exportaciones netas. ¿Ok? Dicho sea de paso, en mi modelo simplificado, insisto, hay muchas simplificaciones contables que no perjudican en absoluto
las conclusiones fundamentales del análisis. Esto sería cuenta corriente, ¿ya? Pero sin la balanza de rentas, que es la que registra los pagos al resto del mundo, básicamente balanza comercial y balanza de servicios. Ustedes saben lo que es la balanza de pagos, ¿no? El esquema contable que registra las transacciones de un país con el resto del mundo, pero tiene dos partes esa balanza de pagos: cuenta corriente y cuenta de capitales. Lo verdaderamente importante es esto. Esto nos hace más ricos, más pobres. El resto es financiamiento. ¿Ok? Yo puedo recibir 10.000 millones de dólares de préstamo externo. No soy ni más rico ni más pobre. Tengo 10.000 millones en el bolsillo, debo 10.000 millones. Eso es cuenta corriente. Pero si vendí 10.000 millones y no compré nada, ¿ya? Así soy más rico. Acumulé activos del extranjero, tengo divisa extranjera. Entonces, en el largo plazo, lo más importante es la cuenta corriente. Eso es sumamente importante que entiendan, queridos chicos, porque esto también se confunde mucho. Lo importante es la cuenta corriente. El corto plazo es financiar desbalances corporales en cuenta corriente, y eso es con la cuenta capitales. Ahí hay matices, ¿no? En cuenta capitales también está la inversión extranjera, que tiene un efecto diferente, ¿no? Pero hablando solo de financiamiento, eso no nos hace ni más ricos ni más pobres. Lo importante, en principio, es vender más de lo que compramos, y eso es cuenta corriente. ¿Okay? Bueno, y esto básicamente es cuenta corriente. Con esta simplificación, sin la balanza de rentas, ¿no? Cuenta corriente es balanza comercial, balanza de servicios, balanza de transferencia y balanza de rentas, utilidades, etc. Estamos eliminando esa última balanza. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación, que algunos le llaman también, y de hecho es la ecuación macroeconómica fundamental, aunque después voy a presentarla de una manera distinta. Ex ante, antes de que se realice la actividad económica, esto es una condición de equilibrio. Lo que produzco debe ser lo que se consuma. Y esto se llama PIB enfoque gasto. ¿Ok? Pero ¿por qué siempre cuadra? Porque aquí hay una variable de ajuste en inversión, que es la variación no deseada de stock. Lo que no se vende se considera inversión de las empresas en sí mismas. Pero eso sí significa desequilibrio. Significa que el siguiente año voy a producir menos porque no puedo colocar mi producción. Entonces, ex post, ex ante, condición de equilibrio. Como planificadores ustedes deben buscar que esto se dé antes del ciclo económico, de la actividad económica. Ex post siempre se da como identidad contable. No significa que hubo equilibrio, siempre va a cuadrar. Te van a ver en cuentas nacionales esto siempre que cuadra, porque hay una variable de ajuste que se llama variación de stock. ¿Ok? Lo importante desde el punto de vista macroeconómico es ex ante, que existe equilibrio. Entonces este es el ingreso de equilibrio. Vamos a hacer un modelo económico sumamente sencillo. Y este es el corazón de la teoría macroeconómica. Ustedes podrán después complicar los modelos, etc. Esto va a matizar los resultados que obtengamos, pero no lo va a contradecir. ¿Okay? Y básicamente vamos a proponer un modelo para el consumo. ¿Cómo se determina el consumo? Bueno, hay muchas teorías, ciclo de vida, ingreso permanente, pero sin lugar a dudas, el consumo depende del ingreso. Que el ingreso a través de la vida, que el ingreso a corto plazo, pero del ingreso, ¿verdad? Le vamos a dar una forma muy sencilla. Consumo es igual a una parte autónoma. Yo tengo que sobrevivir y voy a consumir 100, así no tenga 20 centavos en mi bolsillo, más una parte que se consume del llamado ingreso disponible. Esta C es lo que se llama propensión marginal a consumir. De cada dólar que recibo, que tengo en el bolsillo, ¿cuánto consumo? El resto, ¿qué puede pasar? Lo ahorro, ¿ok? Lo meto bajo el colchón o lo meto en el banco. Meter bajo el colchón es ineficiente, por si acaso, ¿no? Y este ingreso disponible, ¿cómo se define? Como este ingreso que está recibiendo los agentes económicos privados, menos lo que tienen que pagarle al Estado, que le vamos a poner T, por taxes. ¿Ok? Entonces, lo que tengo en mi bolsillo, en el agregado, lo que tienen los agentes privados, es lo que recibieron como ingreso, menos lo que tuvieron que pagar al Estado. Ordenando esta expresión de aquí, me va a quedar C es igual, ¿no? Si quieren de una vez, ya, menos C por T, más C por Y, más A, donde A va,
más C. Pongámosle, acá pongámosle C igual C barra, ¿ya? Menos CT más CY, ¿no? Y borremos este más de acá, ok. Y aquí tengo una función muy simple de consumo agregado, la más elemental. Sin embargo, les insisto, ustedes pueden poner aquí expectativas, pueden poner todo lo que quieran, que los resultados finales matizarán este resultado, disminuirá la magnitud de variaciones en el ingreso, de variaciones en impuestos, pero no lo contradirán, no será opuesto a este resultado, ¿no? Precisamente es en la macroeconomía, ir complicando cada vez más las funciones de los agregados, consumo más inversión, e ir sacando conclusiones más precisas, sobre todo cuando se hace economía aplicada, ¿no? Para hacer modelos macroeconómicos ya necesitan funciones mucho más sofisticadas, pero para docencia, para cuestiones analíticas, esta función de base es suficiente. Entonces volvemos a tener nuestra ecuación de equilibrio, donde consumo es todo esto, ¿no? C barra menos CT más CY más, por simplicidad, yo puedo modelizar todo esto. Y les insisto, los resultados finales no van a contradecir este resultado básico, sí van a matizar. Entonces vamos a asumir que inversión no está explicada por el modelo, eso se llama una variable exógena, ¿no? Vamos a asumir que gasto público no está explicado por el modelo y vamos a hacer el fuerte supuesto que exportaciones no va a estar explicado por el modelo, de hecho sí está explicado, ¿no? Sí podríamos, o sea, sí se puede modelizar eso y no solo eso, importaciones va a depender del nivel de ingreso, a mayor ingreso, más consumo y se consumen bienes nacionales y bienes extranjeros. Pero, insisto, estas simplificaciones, se los garantizo, no alteran nuestras conclusiones. Cuidado que algunos supuestos sí alteran y somos especialistas, los economistas en eso, a poner supuestos que conduzcan a lo que quiero llegar. En este caso no es así, ¿ok? Ordenando un poco todo esto, me va a quedar, Y va a ser igual a 1 sobre 1 menos C por A barra menos CT, donde A barra va a reunir todas estas variables, que en principio son exógenas, no se explican por el modelo. Ahí hay una pequeña confusión siempre entre variable exógena y autónoma. Autónoma es la que no depende de Y, depende de qué modelización le dé esto. Por lo pronto son exógenas, ¿sí estamos claros? Y dentro de las variables autónomas hay dos clases de variables. C es una variable autónoma, pero yo no la puedo manejar como autoridad económica. Depende de cuestiones psicológicas, cultura, principios, valores, gustos. G sí puedo manejar como autoridad económica. Entonces G se convierte en ¿qué cosa? En un instrumento de política económica. Se convierte en un instrumento de política fiscal. Aquí tengo dos instrumentos de política fiscal, G y T, que pueden ser manejados por la autoridad económica. ¿Ok? Cuando una variable no depende de Y, pero depende de la autoridad económica, es un instrumento de política económica. ¿Ok? Bueno, ¿para qué hice todo este relajo de aquí? Para demostrarles, para resolver esta pregunta, inambiguamente. ¿Las medidas son recesivas o no? ¿Y cómo podemos demostrar esto? ¿A quién se le ocurre? ¿Se han escuchado hablar de los multiplicadores? ¿Cómo varía Y cuando varía una de estas variables? Perdón la redundancia. ¿Cómo varía Y cuando varía T? Me dijeron, eso es recesivo. Sí, tienen razón, eso es recesivo. Pero ¿cómo puedo demostrar que es recesivo? ¿Cómo puedo determinar el efecto de T en Y? ¿Ah? Eso se llama multiplicadores. ¿Han escuchado hablar? Y los multiplicadores matemáticamente es el cambio en Y frente al cambio en T. ¿Ok? ¿Sí estamos claros? ¿Ya? Y esto es menos C, 1 menos C. Yo me olvidé decirles acá algo que es medio intuitivo. C está entre 0 y 1, o sea, no puedo consumir más del dólar que gano, al menos intertemporalmente se podría, pero en el largo plazo no podría, ¿ya? Normalmente C está entre 1 y 0, ¿no? Entonces, claramente, esta expresión de aquí, ¿no?,
esto es mayor que 0, 1 menos C es menor que 1, es mayor que 0, más por menos, esto es menor que 0. Esta es la demostración de que un incremento en impuestos sí es recesivo. Hasta ahí tenía razón la oposición, pero si se hubiera quedado ahí las medidas. ¿Ok? El problema es que no se quedaban ahí. Esta es la demostración que esto es recesivo. Entonces estamos claros, ¿no? ¿Ok? Que un incremento en impuestos reduce el ingreso de equilibrio. ¿Ok? Por cada dólar que incrementa impuestos se reduce en esto. En mi modelo. En verdad aquí puedo complicarlo mucho más, propensión marginal a importar y todo eso. Si las medidas solo fueran incrementar impuestos y yo ponía esos impuestos en la bóveda del Banco Central, tenían razón los que decían que era recesivo. Pero no se quedaban ahí las medidas. Las medidas recaudan aproximadamente 1.100 millones de dólares. ¿Y qué dijimos que íbamos a hacer con esos 1.100 millones? Que íbamos a reconstruir Manaví y Esmeralda, iban a volver a la economía. ¿Y esos 1.100 millones qué representan? Gasto público. Entonces tengo que ver el efecto del gasto público en ingreso. ¿Cómo puedo ver el efecto del gasto público en ingreso? El multiplicador del gasto público. Ya sabemos que el multiplicador es delta Y sobre delta G es igual a 1 sobre 1 menos C, ¿verdad? G está aquí, recuerden, ¿no? Es como delta A, delta Y sobre delta A, 1 sobre 1 menos C. ¿Sí estamos claros? Ya. Bueno, recuerden que nuestra pregunta es, ¿las medidas son recesivas o no? Borremos todo esto. A ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para ver si las medidas... Claramente esto es mayor que 0, ¿no? 1 positivo, 1 menos C es positivo, positivo sobre positivo, mayor que 0. Esto demuestra que un cambio en impuestos es recesivo, pero un cambio en gasto público, aumento de gasto público, tiene efecto expansivo. La pregunta, ¿qué efecto domina a cuál? ¿Cuál efecto domina a cuál? ¿Okay? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo comparar los dos efectos? Sencillamente viendo si en valor absoluto delta Y, delta G es mayor, menor o igual a delta Y, delta T. ¿Ok? Tenemos 1 sobre 1 menos C mayor, menor o igual, esa es nuestra pregunta, a menos C sobre 1 menos C, pero estoy en valor absoluto, así que esto se puede ir mayor, menor o igual a C, 1 menos C. ¿Sí estamos claros o no? Se va, y me va a quedar que 1 es mayor que C. Es decir, este lado era mayor que el otro lado de la desigualdad. En consecuencia, el cambio en gasto domina, el efecto de incremento de gasto público domina al efecto de incremento de impuestos. Esta es la forma inambigua de resolver tanto debate infructuoso que hubo, inexacto, ¿ya? Impreciso, algunas veces totalmente equivocado, de que si las medidas son expansivas, recesivas. Claramente las medidas son expansivas, porque se incrementan impuestos, pero se devuelve a la economía en gasto, a no ser de que no se gaste todo. Pero estamos asumiendo que se recaudan 1.100 y se gastan 1.100, y el efecto expansivo del gasto público domina al efecto recesivo del incremento de impuestos. Esto lo hemos hecho matemáticamente con un simple modelo. Conceptualmente, ¿por qué es esto? Sencillo. El gasto, el gobierno manda todo el gasto a la economía. Recuerden que el impuesto afecta el ingreso disponible. Y de ese ingreso disponible, los consumidores pueden comprar aquí, ¿ya? Y pueden ahorrar una parte y dejarlo bajo el colchón. De hecho, ahorran una parte, lo que se llama S, la propensión marginal a ahorrar, ¿no? Ahorrar. No gastan todo el ingreso disponible. En cambio, el gobierno va a gastar todo lo que ingresó. ¿Sí estamos claros? Eso nos dice este modelo. En modelos más complicados es incluso más claro. Yo les decía que con mayor complicación no se contradecían estas conclusiones, se matizaban. En verdad, el consumidor no solo consume o ahorra,
consume bienes privados y bienes extranjeros. Perdón, bienes nacionales y bienes extranjeros. Entonces, una parte del ingreso disponible se ahorra, otra parte se va al extranjero y solo una parte queda en economía. Mientras que en el caso del gasto público, todo va a la economía. Esa es la explicación conceptual de esto que hemos demostrado matemáticamente, de que el efecto multiplicador del gasto público domina al efecto recesivo del incremento de impuestos. ¿Sí estamos claros? ¿Dónde estuvo la academia cuando discutíamos todo esto? Perdemos el tiempo, porque esto es facilísimo demostrar matemáticamente y conceptualmente. Decirlo conceptualmente, yo lo trataba de decir, pero nadie me hacía caso. Ustedes saben que si a mí me muerde un perro, al día siguiente entrevistan al perro en los medios de comunicación. Salía cualquier pseudoanalista hablando cualquier tontería, lo publicaban en todos los titulares, todos los noticieros. Yo decía, eso no es así, no publicaban absolutamente nada. Claramente, queridos jóvenes, las medidas son expansivas. Se tuvo que incrementar impuestos ante una emergencia nacional, pero esos impuestos regresan, lo recaudado va a regresar a la economía. Y el efecto multiplicador del gasto público domina al efecto contractivo del incremento de impuestos. ¿Y por qué? Porque los impuestos actúan en demanda agregada a través del consumo, ¿sí? No es que directamente se está afectando el consumo, se está afectando el ingreso disponible. Y de ese ingreso disponible, el consumidor, una parte consume en bienes nacionales, una parte ahorra, e incluso en un modelo más complicado, una parte consume en bienes extranjeros y los manda afuera. Y por eso el efecto multiplicador es menor. ¿Sí estamos claros? Ok, primera parte, ¿no? Vamos a la segunda parte, lo que se llama el modelo de tres brechas. La gran pregunta, queridos jóvenes, ¿dónde estuvo la academia en este debate? Y le insisto, nadie dice que se metan en política electoral, eso jamás. Pero por supuesto que la universidad está involucrada en política, buscando los grandes objetivos nacionales y sobre todo buscando la verdad y buscando elevar el nivel de debate académico, de debate político, perdón. Obviamente eso pasa por un debate académico elevado también. Pero nos falta mucha rigurosidad en el debate político. Cualquiera dice cualquier cosa, nadie contradice. ¿Dónde está la academia? Ese es uno de los roles fundamentales que debe tener la universidad, más aún en este año electoral, ¿no? Buscar con la verdad desde la academia, con rigurosidad, con ciencia, no con religión ni ideología, con ciencia, ¿no? Con academia, elevar el nivel del debate político. Lo segundo que quería decirles es el modelo de tres brechas, que también se le llama la identidad macroeconómica fundamental. Esto nos demuestra las tres brechas fundamentales en economía, y esto es muy importante para países en vía de desarrollo. Partamos de la identidad anterior. Producto, ingreso, en este modelo es indiferente, consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. ¿Ok? Ya sabemos que el ingreso disponible, lo que le llega a los agentes privados, es el ingreso nacional menos lo que tienen que pagar impuestos. Pero es bastante intuitivo que cuando yo ya tengo en mi bolsillo, como agente privado, ese ingreso disponible, solo puedo hacer dos cosas con él. Consumirlo, puedo consumir bienes nacionales o bienes extranjeros. En este ejemplo, el consumo, las importaciones son independientes del ingreso, entonces he simplificado mucho. Este consumo puede ser nacional o extranjero. Pero puedo consumir ese ingreso o, utilizando la notación anglosajona, ahorrar, saving. To save, ahorrar este ingreso. No hay nada más, no hay más alternativa. O se consume o se ahorra. ¿Ok? Uniendo estas dos expresiones y ordenando, voy a tener otra visión del ingreso, los destinos de ese ingreso. Consumo más ahorro más lo que pago de impuestos. ¿Ok? Uniendo estas dos ecuaciones, si quieren pongámosle 1 y 2, igualando 1 y 2 y reordenando, bueno, vamos por partes para que no se me confundan ya.
se va, ordeno y me va a quedar S menos I más T. Sí, S menos I, T menos G. ¿Y ahora qué? X menos M. Ok. O sea, ¿hace cuántos años no doy estas clases yo? ¿Quién me puede interpretar esa ecuación de X? Ahí están las tres brechas. En esto se resume toda la teoría macroeconómica moderna. El resto es complicar cada una de estas expresiones, de qué depende el ahorro, de qué depende la inversión, de qué dependen las importaciones y todo eso. Pero en esto se resume toda la macroeconomía moderna. Esto, ahorro privado menos inversión, se llama el ahorro neto privado. Pongámosle por economía, en notación, ahorro privado, pero es ahorro neto privado. Esto se llama, o puede ser desahorro también si es negativo, bueno, esto se llama ahorro público, desahorro público, o superávit fiscal o déficit fiscal. ¿Ok? Es lo ingreso en mi modelo tan sencillo, T es lo que recibe el Estado y G es lo que gasta. La vida real es más complicada, ¿no? Por ejemplo, hay utilidades de empresas públicas, por ejemplo, hay recursos del Estado, como el petróleo en el caso ecuatoriano, pero para motivos analíticos este modelo es suficiente, ¿no? Les insisto, o sea, pueden complicar estos modelos lo que ustedes quieran, que no va a contradecir las conclusiones que vamos a obtener, tan solo van a matizar esas conclusiones. Y esto, ¿ya? Exportaciones netas, cuenta corriente. También se llama ahorro con respecto al extranjero, desahorro con respecto al extranjero. Y aquí ustedes ven las restricciones que tenemos para el desarrollo. ¿Ya? Yo quiero invertir muchísimo en lo privado, tengo que ahorrar muchísimo. Si esto es negativo, ¿qué pasa? Esto es menor que cero. ¿Qué pasa? ¿Ah? Se está endeudando. Eso no lo ves en este modelo, porque este modelo es flujos. La deuda es un stock, es una de las limitaciones de este modelo. Pero es lo más importante. Voy a ir complicando después modelos macroeconómicos con stock, etcétera. Pero esto ya te dice bastante bien algunos problemas. Entonces, si aquí I es mayor que S, quiere decir que el sector privado está prestando del BI, del banco Citibank, del extranjero, para poder invertir. ¿Ok? ¿Eso es malo? No, no necesariamente es malo. Lo que tiene que ser es sostenible. ¿Sí? Tenemos que arroparnos hasta donde nos den la sábana. ¿Ya? Pero obviamente para salir de su desarrollo, y esa va a ser otra de las ideas claves, se necesita inversión. Ya me adelanté unas conclusiones. La trampa de su desarrollo es, no, si inviertes mucho, esto va a ser negativo, te colapsa el sector externo. La trampa de su desarrollo. O sea, no podemos invertir por no ser competitivos, y no somos competitivos por no poder invertir. Esos son los grandes desafíos del país, superar esa trampa de su desarrollo. Hemos avanzado mucho en estos años, pero falta avanzar muchísimo más. Hidroeléctricas, carreteras, etcétera. Todo eso aumenta competitividad sistémica, pero falta mucho, ¿no? Veamos, como normalmente lo que más interesa es el comportamiento del sector público, asumamos que esto está en equilibrio, que esto es cero, ¿ya? En nuestro gobierno, ¿qué hemos hecho? Hemos invertido muchísimo. También hemos incrementado mucho esto, evitando evasión, etc. Pero hemos incrementado muchísimo. Aquí otra trampa. En todas estas cosas hay sutilezas que... Todo esto viene de Estados Unidos, ¿no? Tienen que hacer una sociología del conocimiento, ¿no? La ciencia económica se genera sobre todo, la llamada ciencia económica, sobre todo en Estados Unidos, y está influenciado por ciertas visiones. Entonces, por ejemplo, aquí diferencian entre consumo e inversión privada. Pero también hay consumo e inversión pública, y no hay esa diferencia, para hacernos creer que todo es gasto. Pero en verdad, este G es consumo de las administraciones públicas más inversión pública. Públicas. Y la diferencia entre esto y esto, algunas veces, no siempre, es totalmente diferente. Inversión significa más stock de capital, mayor productividad, mayores capacidades de producción, poder ampliar la frontera de producción, poder tener más ingresos, poder incrementar G, por ejemplo, ya para escuelas, colegios, etcétera, sin que se deteriore esto, porque somos más productivos, más competitivos, ¿no? Esa es la relación entre economía y el sector real. Estamos hablando de flujos macroeconómicos expresados en dinero, pero todo esto está respaldado en un sector real. Mientras más productividad,
más margen de acción tienen para manejar lo que vamos a ver, vamos a profundizar el estudio de estas brechas. ¿Okay? Pero esta es una de las grandes trampas en sus libros de texto, etc. Consumo privado se lo diferencia en inversión privada, pero en cambio en el sector público todo es gasto. Hay una gran diferencia entre consumir e invertir. Nosotros hemos invertido muchísimo, no quiero hacerles propaganda, lean las cuentas nacionales, lean cualquier libro, hemos invertido muchísimo, no es que hemos gastado, consumido mucho, pero atento, aquí viene otra diferencia entre lo que les decía hace un momento, contabilidad y economía. Muchas veces lo que contablemente es consumo, sueldo de profesores, económicamente puede ser la mejor inversión. Yo puedo hacer muchas escuelas del milenio, eso es inversión, pero mucho más eficiente para mejorar la calidad de la educación es pagarle mejor a los maestros, capacitar mejor a los maestros, y todo eso es gasto corriente, todo eso es consumo de las administraciones públicas. Entonces hasta en eso deben estar atentos, porque ni siquiera, ya esto es un gran avance, no lo hacen los libros de texto, diferenciar entre consumo público e inversión pública, pero incluso el llamado consumo público puede ser la mejor inversión, económicamente hablando, y ahí tienen la diferencia entre el enfoque contable y el enfoque económico. ¿Ok? Ejemplo que les di, capacitar maestros permanentemente, pagar mejores salarios a los maestros. Lo más importante en la cadena educativa son los maestros. Claro, también es importante buenas escuelas, buenos laboratorios, pero lo más importante son los maestros. O sea, ojalá podamos tener las dos cosas, pero si tuviéramos que escoger, al menos yo me quedo con los buenos maestros. Pero eso es gasto corriente, salario de maestro, capacitación de maestros, etc. Eso es consumo de las administraciones públicas. Y conceptualmente puede ser la mejor inversión. ¿Ok? Bueno, entonces, como está tan de moda el gasto público y que todo está mal, etc., ¿no? Si esto es negativo, esto es negativo. ¿Ok? Y como bien dijo un compañero allá, no lo representa este modelo, pero esto significa que se está acumulando deuda. ¿Qué es lo que pasó en la economía ecuatoriana? Esto no es malo per se. Aquí podemos llevar a ejemplos microeconómicos perfectamente pertinentes. Si ustedes están arrendando una casa a $500 mensuales y de repente les ofrecen un préstamo que tienen que pagar $400 mensuales y en 10 años, o sea, ya la casa es suya, en 10 años la acaban de pagar, es obvio que van a endeudarse para comprar la casa. Pero significa que tuvieron déficit, que gastaron ese mes más de lo que recibieron de ingresos y que se endeudaron. Pero de ninguna manera eso es malo, es una gran decisión. Claro que pueden tener mala suerte, más adelante pueden perder su trabajo y pierden la casa, pero en principio cualquier persona va a tomar ese riesgo, sobre todo si es que estaba pagando mayor arriendo que las cuotas de la casa, porque con el mismo argumento, si perdía mi trabajo no iba a poder pagar la casa en arriendo y de todos modos me echaban a la calle, ¿verdad? Entonces es perfectamente pertinente ese ejemplo para entender lo que se hace macroeconómicamente, ¿no? Invertir para tener hidroeléctrica y no tener que importar energía y por el contrario en este momento empezar a exportar energía. Pero por esta trampa, como no se hace diferencia entre consumo e inversión pública, invertir significó 6.000 millones en hidroeléctrica, que va a generar 1.300 millones de ahorro de aquí para adelante, pero a mí me tocó pagar 6.000 millones, excesivo gasto público. Antes nuestro gobierno se importó cerca de 1.000 millones de dólares en energía de Colombia y Perú, pero era poquito, 300 millones en un año, 300 millones, entonces no hay gasto público. Usted fue el que hizo el gran gasto público con 6.000 millones y no diferencia entre consumo, importar energía era consumo, era desperdiciar la plata, e inversión. Hemos tenido que invertir 6.000 millones, pero para en el futuro incluso exportar energía. Pero el costo lo asumimos en este periodo y esa es la trampa de su desarrollo. Esa energía también nos vuelve más competitivos, pero hay que financiarla en estos momentos, la construcción. Hay que importar turbinas, etcétera. Eso me puede crear un problema en el sector externo. Y si no es sostenible ese sector externo, la economía puede colapsar. Entonces los más ortodoxos te dicen, no, nada de gasto público. Tal vez se equilibra el sector externo, pero ¿a qué costo de bienestar? Ya vamos a ver aquello. Pero además significa que siempre estaremos en el subdesarrollo. Es la trampa del subdesarrollo. No puedo invertir por no ser competitivo. Y no soy competitivo por no poder invertir. Uno de los grandes desafíos para el desarrollo es precisamente superar esa trampa. ¿Qué es lo que pasó en el caso ecuatoriano? Como ustedes conocen. ¿Ya? Se desplomaron las exportaciones, pero no es que decrecieron, se desplomaron.
el 2015 perdimos 7 puntos del PIB, 7.000 millones de dólares de exportaciones. La gran mayoría de esas exportaciones, ingreso petrolero, que a su vez es ingreso fiscal, porque es el Estado el dueño del petróleo. Entonces teníamos doble impacto, externo y fiscal. Pero si me preguntan a mí, no solo si me preguntan, creo que cualquier economista que sabe algo de desarrollo, mucho más grave es el sector externo. El sector fiscal siempre se puede controlar de alguna manera. Lo que no podemos controlar es el sector externo. Si eso le añaden que no tenemos moneda nacional, y vamos a hablar un poquito más de eso, el problema es 10 veces más grande. O sea, esta coyuntura tan difícil, ¿qué 10 veces? Hubiera sido 50 veces más fácil enfrentarla si hubiéramos tenido moneda nacional. O sea, para un choque externo, el instrumento fundamental es el tipo de cambio para equilibrar el sector externo. Nosotros hemos tenido que poner salvaguardias, con esas salvaguardias generar ingresos para compensar a los exportadores en drawback, para que sigan siendo competitivos, cuando mucho más fácil es que se deprecie la moneda, equivale a una salvaguardia, un arancel al 100% a las importaciones y equivale a su vez a abaratar las exportaciones. Entonces, lo que tuvimos es una brutal caída de exportaciones. Por si acaso, solo para el registro, hace 18 meses el gobierno no recibe $1 de ingresos petroleros. Estamos 18 meses gobernando sin ingresos petroleros. Por aquí le saqué alguna estadística. Este primer semestre ha sido el semestre más difícil de los últimos 10 años, ¿no? Con menos de $39 el barril de petróleo, les insisto, la caída del precio del petróleo tiene dos implicaciones, externas y fiscales, porque el petróleo es del Estado. Puede ser que se derrumbe el camarón, el banano, ahí el impacto sobre todo es en el sector privado. Va a haber impacto en el sector fiscal porque va a haber menos impuestos, etcétera, pero no un impacto tan directo. El impacto es directo, ¿no? Entonces, nosotros con menos de $39, ya el gobierno central no recibe un centavo de petróleo, porque todo se va en costos de producción, todo se va en preasignaciones a leyes especiales para los municipios amazónicos, la ley 010, me parece. Ya, revíseme si es 010, 040, no me acuerdo. Y en importación de combustible, porque todavía exportamos petróleo para importar derivados, por eso la importancia de la refinería del Pacífico. Con menos de $39 no recibimos un centavo. En enero, en promedio, nuestro petróleo estuvo a 22.8. En febrero estuvo a $20.5. ¿Ya? En un momento dado, nuestro crudo Napo, que es el crudo de menor calidad, tenemos Oriente y Napo, estuvo en $14.5. Eso probablemente son los precios más bajos de la historia. Ah, no, pero a inicio de siglo sí hubo $10. Traigan a valor actual y verán que esos $10 más que los $14.5. Además de que había menores costos de producción. ¿Ok? Y estamos viendo el precio, estamos viendo los costos de producción. De hecho, el asunto ha sido durísimo. Y muchas veces más importante en economía es lo que no pasó. Les insisto, nadie espera que estén de acuerdo con lo que hacemos y eso, pero que sí hay un debate de altura, un debate riguroso, un debate en base a la verdad, un debate serio. Y eso brilla por su ausencia en la política nacional. Entonces, lo que tuvimos es tremenda caída en exportación. En economía ustedes tienen que diferenciar, y en política, entre cosas deseables y cosas posibles. Lo deseable es que haya la mayor cantidad de intercambio con el exterior, vender mucho, comprar mucho, eso eleva el nivel de bienestar. Pero si no tienen tipo de cambio, tienen que controlar ese sector externo de alguna forma, o si no, les estalla, es insostenible, va a seguir aumentando el déficit y aumentando el nivel de deuda. ¿Cuál fue la variable que utilizamos? Básicamente, gasto público. Por ahí hay algunos que dicen, yo leí ayer un analista, ¿no? Lamentablemente se ha radicalizado mucho, creo que está defendiendo intereses, ya no está defendiendo verdades, que nosotros no hemos cambiado en absoluto, no hemos hecho nada. Tenemos el ajuste más fuerte de toda América Latina. Entre el 2015 y 2016 hemos bajado casi 6 puntos el PIB. Eso no es bueno, es malo, es ineludible. Y básicamente lo que se ha reducido es inversión. Y los malos resultados, el primer trimestre, casi seguramente el primer semestre, 2 trimestres consecutivos, es por la reducción de la inversión pública, pero también ha habido reducción de inversión privada nacional, ¿no? La inversión extranjera, paradójicamente, nos está yendo bastante bien. Pero si baja exportaciones, no sé si se acuerdan de esta ecuación, si baja esto, ¿qué va a pasar con esto? Tiene una drástica reducción, ¿ok? Y eso es la desaceleración económica que todos estamos viendo. Les insisto, no es deseable, es ineludible, porque hay que ver lo que es sostenible. Precisamente, esto se llama estabilizar la economía. Pero ese es otro concepto. Fíjense, aquí hay una trampa.
creer que no hacer diferencia entre consumo e inversión pública. Otra, más que trampa, otro concepto malentendido es el de estabilidad. Ustedes por ahí escuchan a uno de los talibanes de la economía que se dicen economistas y le dicen, no, hay que acabar con el gasto público en cero, ¿ya? Y cuadramos esto. Y esto tal vez se vuelve positivo, porque esto se reduce tanto que esto se reduce y esto se vuelve positivo, ¿verdad? Se gasta menos con el exterior. ¿Ok? De hecho, este primer semestre, al menos primer trimestre, tuvimos balanza positiva en el sector externo, pero fíjense que el desempeño económico no fue bueno, pero tuvimos cuenta corriente con saldo positivo, por las salvaguardias, por el ajuste en gasto, el ajuste en ingreso, menos importación. ¿Ok? Esto se vuelve positivo, ya estamos bien. ¿Es eso correcto o no? ¿Significa que estamos acumulando activos con respecto al resto del mundo? Estamos reduciendo deuda. ¿Pero es eso correcto o no? ¿Significa que estamos bien? Eso es un grave error en economía, gravísimo error. Creer que estabilidad es tan solo una situación sostenible. Esto sería sostenible, pero no es deseable. Que mi abuelita, o sea, creen algunos que estabilidad es que una situación que se pueda mantener en el tiempo. Si mi abuelita está en estado vegetativo 2 años en terapia intensiva, está estable. Eso puede ser a nivel médico. A nivel económico falta algo más. No solo es que la situación se pueda mantener en el tiempo, sino que la situación sea deseable. Recuerden que el fin último de la economía es bienestar humano. Esta situación se puede dar con muy bajo ingreso, muy bajo empleo, etc. Es una situación indeseable. ¿Ok? En otras palabras, estabilidad en economía, nunca olviden esto, ¿no? Es el máximo nivel de producción de empleo sostenible en el tiempo. Eso implica una situación posible, sostenible, pero una situación deseable. Los ortodoxos se quedan con lo segundo. Y esto no está exento de economía política. Y siempre, cuando vean algunas posturas de estas, no, hay que eliminar todo el gasto público, escuelas, todo, y ajustamos el sector externo, y ajustamos, estabilizamos la economía, siempre vean a qué sector se pertenecen, de dónde vienen, etcétera, porque muchas veces esto responde a economía política. La economía nació como economía política. Y uno de los grandes males que se le ha hecho a la economía moderna es quitarle ese membrete de economía política y creernos cientistas objetivos que trabajamos en un vacuum social, económico, político, en un vacío de fuerzas, totalmente objetivos, imparcial. Eso no existe. ¿Ok? Siempre busquen, traten de hacer un análisis, eso tendrían que enfatizar la Facultad de Economía, el análisis en función de economía política. Normalmente, todas estas doctrinas de que cero gasto público y que sí que equilibrar esto a cualquier costo, sacrificando el fin último de la economía, los seres humanos, el bienestar, es decir, cortarnos la cabeza para quitarnos el dolor de cabeza, ¿no? O para comprarnos gorras, responde a intereses del sector financiero, que ha sido el que domina la economía en las últimas décadas, ¿no? Estos conceptos de estabilidad, que solo es una situación sostenible, que no vaya a haber depreciaciones, que no se ponga en riesgo la dolarización, etcétera, ¿no? Sin pensar si esa situación es deseable, básicamente obedece a defender intereses del sector financiero. Estabilidad en economía es una situación sostenible y deseable. Estamos haciendo los ajustes para una situación sostenible. Nos falta que esa situación sea deseable. Necesitamos incrementar nivel de ingreso, incrementar el intercambio externo. ¿Cuál es el problema? Nos falta el principal instrumento para esta clase de problemas que vienen del extranjero. O sea, yo quisiera decirle que no es así. Yo estaría contento si no fuera así, pudiera resolver más rápido los problemas. El que le dice que no es así es deshonesto, ¿ok? O sea, aquí no se trata de que fue izquierda, derecha, socialismo, neoliberalismo, es la magnitud del impacto que hemos tenido. Nos acusan de que no teníamos ahorro, liquidez. Si no hubiéramos tenido ahorro, liquidez, no estaríamos aquí. 18 meses llevo sin un centavo de ingreso petrolero. El problema es esto, 7% del PIB. O sea, un garrotazo, así ustedes digan, no, mejor es un boxeador que un judoka, pero si a cualquiera de los dos le doy con un bate en la cabeza, los dos van a estar medio noqueados, ¿verdad? Entonces, el problema es la magnitud del choque. Y para esta clase de choque, el principal instrumento se llama tipo de cambio. En este modelo no les he incluido el tipo de cambio. Obviamente el tipo de cambio nos afecta a esto, disminuye importaciones, una depreciación, mejora exportaciones, amplía esta restricción y nos permite, por ejemplo, invertir más, gastar más, mayor nivel de ingreso, mayor cantidad de servicios públicos, mejor nivel de vida.
Y eso es lo que no contamos con la dolarización, ¿no? No existe dolarización. Esto ha sido mucho más complejo por no tener el instrumento fundamental, el instrumento de política económica, en este caso política monetaria fundamental, para enfrentar esta clase de choques, equilibrar sector externo, ampliar esta restricción, esta brecha, y poder entonces invertir más, gastar más, y ese instrumento se llama tipo de cambio. Ojalá pues entendamos para qué sirve el tipo de cambio y por qué en otro país de Sudamérica adoptó el dólar, si era tan buena idea, para que se lo adoptó. No digo salir de dolarización, eso es imposible, pero entender que no necesariamente fue una decisión acertada, que más o menos es ponernos una camisa de fuerza y después meternos en un ring y con cinismo acusarnos de no saber boxear, ¿no? Pero bien, entonces tenemos que actuar sin esta restricción, sin este instrumento, y por eso hemos tenido que utilizar instrumentos de política comercial para tratar de corregir esto, ¿no? Para que la situación sea sostenible, salvaguardia, controlar nuestro sector externo, tener esto positivo, en consecuencia pues poder invertir un poco, gastar un poco, etc. Sin embargo, esto, les insisto, reduce nivel de ingreso, ¿no? Lo bueno sería comerciar lo máximo, mientras más se exporte, más importa. Podemos tener balance positivo, instrumento para esta clase de choques, en este caso choques externos, y ese instrumento se llama tipo de cambio. Para finalizar, queridos jóvenes, y luego vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas lo más amplio que se pueda, ¿ya? Esto grafica las restricciones con que tiene que enfrentar un país. La economía es como, no sé si han visto alguna vez un circo, estos malabares de darle la vuelta al plato, como 10 platos se da la vuelta, ¿no? Y si le doy mucha vuelta a un plato ya se me está cayendo el otro. Esa es economía. Si ustedes dicen hay que invertir muchísimo, aumentan esto, si no aumenta el ahorro, hay endeudamiento privado, hay déficit externo, se acumula deuda y puede ser insostenible. Si ustedes gastan muchísimo, negativo, puede ser insostenible. Entonces tienen que andar con cuidado siempre de mejorar ingresos, mejorar ahorro, cuidar su sector externo. Este es el principal cuello de botella para un país en desarrollo. Analicen, y muchas veces también esto es importante, el enfoque histórico. Hay muchos países que se desarrollaron en los años 20, en el siglo XX, Corea, etc. Todos esos países cayeron en déficit de cuenta corriente, porque en el proceso de desarrollo hay que invertir mucho. Eso significa importar, porque hay cosas que no se producen. Ah, no, sí podemos producir las bancas para la escuela, sí. El hierro para las escuelas no producimos todavía. Las turbinas para las hidroeléctricas no producimos. Pues si se hacen hidroeléctricas, se hacen escuelas, se importa más. Y este es el cuello de botella que puede frenar el desarrollo. Pero analicen todos los procesos de desarrollo y verán que en la transición hacia el desarrollo hubo déficit en cuenta corriente. La cuestión es tomar decisiones óptimas, acertadas, sobre todo en inversión, y aquí viene la conexión con el sector real de la economía, que mejoren esto de aquí, más esto de aquí, entendido como inversión pública, aumenta productividad. Y cuando se aumenta productividad, ¿ya? Se puede exportar más, importar menos porque se produce nacionalmente en forma competitiva, y se puede tener mayores márgenes de acción para mayor y mejor gasto público, para más inversión privada y así perpetuar el proceso de desarrollo. Entonces, esta es la brecha fundamental para un país en vías de desarrollo. Y es la trampa del subdesarrollo. No puedo invertir porque se me generan problemas del sector externo, porque no soy competitivo, y no soy competitivo porque no puedo invertir. Esa es la trampa que hemos querido resolver en estos años. Hemos dado grandes pasos. Somos autosuficientes en energía, podemos exportar energía, tenemos la mejor red vial de Latinoamérica. Hemos mejorado en talento humano, hemos mejorado a nivel de universidad, pero falta todavía mucho por hacer. Y al final del día, esto nos demuestra que la economía es una ciencia de variables reales. Más importante que los flujos y todas estas ecuaciones que he hecho, es el grado de productividad. Cuánto producimos por trabajador, cuánto producimos por hectárea de tierra. Y si mejoramos, ese es el principal problema de la economía ecuatoriana. Todo esto se basa, al final del día, se genera
en que todavía tenemos bajos niveles de productividad. Eso es lo que hemos tratado de resolver con los altos niveles de inversión. Lastimosamente cambiaron radicalmente las condiciones económicas, las estamos enfrentando bastante bien, pero ha sido extremadamente duro. Yo soy muy optimista para este segundo semestre. Sin embargo, les insisto, muchas veces en economía lo más importante es lo que no pasó. Y para un país. Seguimos adelante, queridos jóvenes. Ha sido un semestre durísimo. Espero que entendamos las brechas, las restricciones que enfrentamos, pero ahí está el arte de gobernar y un poco el arte de economía también, ¿no? Con todas esas restricciones, hacer lo mejor dentro de lo posible. Muchísimas gracias a todos.